Estamos en la presentación del programa de siempre, Ágora de Azuero, correspondiente a la fecha. Tenemos nuestro programa número 90, 90 programas que hemos estado emitiendo desde la península de Azuero, con temas atinentes a esta parte de la geografía nacional, de la geografía peninsular. Y el tema de hoy se refiere a cultura y ornitología. Vamos a hablar de aves, vamos a hablar de pájaros y de cómo esas dos cosas se interactúan, se relacionan unas con otras. ¿Qué tiene que ver la cultura y qué tienen que ver las aves? ¿Qué relación hay entre ambas? En el caso concreto de la península de Azuero, porque de eso se trata, de ver básicamente el problema en nuestra zona. eh, y comencemos hablando de ornitología, que todos sabemos que es una ciencia, que en el fondo es una especie de rama de la zoología que está interesada por el estudio de las aves. Eh, y cómo viven las aves, qué hacen las aves, qué relaciones tienen con las personas. A nosotros nos interesa hoy aquí un enfoque más de tipo sociológico sobre el problema de las aves y sobre la cultura, entendiendo por la cultura obviamente toda aquella cosa que el hombre hace, construye, y la construye no solamente él, la construye con la participación de las demás personas y del entorno en el cual vive. Esa parte, ese estudio entonces de las aves, de los pájaros, que es un estudio muy antiguo, casi que hay referencias de antes de Cristo, donde las culturas ya había referencias a las relaciones que la gente mantenían con las aves que eran propias de su entorno. Y como es de pensar, algunos nombres de las aves tuvieron que ser seguramente onomatopéyicos. Quiero decir con esto que el nombre que se le daba a las aves estaba relacionado con la forma como cantaba o la forma como era y sobre todo la forma como cantaba, porque nosotros aquí en la península tenemos algunos ejemplos interesantes precisamente de esto, ¿no? Eh, hay nombres, por ejemplo, como la cancanela o la cascá, que es un poco onomatopéyico, que responde a lo que la gente piensa que el pájaro cuando canta dice. De manera que hay otros, por ejemplo, tebeo, ¿no? Y muchas otras cosas. Y el hombre ha mantenido una relación con, precisamente con las aves a través del tiempo, eh, y ha logrado domesticar aves y las ha hecho formar parte de su vida. Y al formar parte de su vida, también se establece ese vínculo que es el que a nosotros nos interesa hoy en el día de hoy, y analizar este fenómeno en el caso, naturalmente, de la península de Azuero. Eh, sí, se han creado aves. En el caso nuestro, los loros y los pericos históricamente el hombre siempre lo ha tenido aprisionado y sobre eso vamos a hablar más adelante. Pájaros pequeños como el bimbín, el chuío y otros que históricamente el hombre los ha tenido en jaula. Pero eso vamos a verlo más adelante. Y esa relación con el pájaro, con el ave, también no existe en la región nuestra la cetrería, que sí hay en otros lugares, que no es otra cosa que el hecho de que se logre adiestrar a halcones, por ejemplo, para utilizarlos en la casa. En la Edad Media, en Europa, eso fue muy típico y en otras culturas también se dieron cetrería, es decir, la utilización de halcones para lograr la caza, ¿no? Pero eso no forma parte de nosotros. Lo que sí hemos tenido es la emulación, el imitar a las aves, el imitar a los pájaros. Por ejemplo, los aviones. Los aviones que son una emulación del ave, un deseo que el hombre, recuerdan aquel famoso eh,
referencia griega de Dédalus e Ícalo, donde se colocaban aquellas leyendas donde se formaban unas falsas eh, alas para volar. Y el hombre no pudo tener ese sueño, el sueño de volar como una ave, hasta comenzando el siglo XX, ¿no? Cuando se inventan los primeros aviones. Eh, Aparece, pero el interés por las aves siempre ha existido. El asunto es cuando ese interés, como sucede con otras eh, ciencias, con otros intereses del hombre, cuando se convierten en ciencia. Este es el caso que podríamos señalar del estudio de la ornitología, que estamos hablando de mediados del siglo XIX, donde surgen una buena cantidad de ciencias. Casi todas las ciencias sociales y algunas que no son sociales surgen en ese periodo del siglo XIX. Y la ornitología va a estar ligada a eso. Pero acá no queremos tanto hablar, digamos, de tanto de los aspectos atinentes a las aves propiamente dicha, sino a la relación de los pájaros con el hombre. Bueno, a esta hora yo quiero agradecer a Agustina Vergara Cedeño, que está en sintonía allá en Bellavista de Guararé, en la tierra guarareña, a Celestino González, a Scarlett Quespino también que nos sigue a esta hora, Miguel José Medina, Carmen Baradejo, Loribel González de Chistré, Joaquín Palma, nuestro vecino, Adalberto Bisuetti, que siempre están aquí, porque estamos en este tema interesante de cultura y ornitología. La cultura y ornitología en la península de Azuero. Esta, eh, porque, pero veamos algo interesante sobre las aves aquí en la península. Hay referencias en el siglo XVI a las aves que habían aquí antes de que existiéramos todos nosotros. Me estoy refiriendo hay referencias de Gaspar de Espinosa y de otros cronistas del siglo XVI y XVII de que la gente cazaba aves y que tenía aves las cazaba también para tenerlas para comida y muchas otras cosas. Eh, Habla ya de la existencia de jaulas en el siglo XVI que ya los tenían los indígenas donde aprisionaban a las aves. Es interesante hablar en términos de esos orígenes, de esos confinamientos de las aves desde el siglo XVI, eh, porque el hombre siempre le encantó en la región y generalmente en el mundo este asunto de las aves. Eh, un misterio esto de que un animal que tiene antecedentes en el Jurásico, imagínese usted, eh, y que está relacionada con variedades también de dinosaurios y demás, y que forma parte de una evolución de la cual aquí no vamos a hablar, pero que la menciono de paso simplemente para que veamos la relevancia de ese pajarito, de esa ave, que usted generalmente ve todas las mañanas, o que está acostumbrado, y nos parece eh, que a veces desconocemos esos orígenes eh, para entender esa maravilla. Y nosotros, a lo largo de estos siglos, no tuvimos interés por estudiar las aves. Esa es la verdad. Nosotros aquí en la península estamos estudiando las aves, si ustedes quieren, un poco ya tardíamente, ¿no? Este, Estamos hablando de que esos estudios más serios sobre las aves aquí en la península no comienzan realmente institucionalmente sino hasta cuando vienen los tiempos de eh, los estudios del Canal de Panamá. Y vamos a encontrar intereses, eh, el interés por estudiar precisamente eh, las aves, ¿no? Y concretamente a través de una institución que se va a ir desarrollando aquí en nuestra región, perdón, en la República de Panamá, que es el Smithsonian Institution,
que es una organización de tipo norteamericana que se va a establecer en lo que es en la antigua zona del canal y que va a desarrollar actividades en este sentido, ¿verdad? Yo tengo por aquí eh, los, los trabajos, las indicaciones, precisamente las preocupaciones, incluso porque eso va a permitir que sobre la República de Panamá se hagan eh, investigaciones, expedicionarios, que no solamente van a venir gente especialista en aves, sino que van a venir otras personas, otros especialistas de arqueología, de antropología, de otra serie de, de especialistas preocupados precisamente por eso. A mí me llamó mucho la atención, por aquí tengo el texto, un trabajo que si mal no recuerdo es de los años 50 o 60, creo que es de Rubén Darío Carles Oberto, espero no equivocarme si no es de Rubén Darío Carles Oberto, eh, donde habla de los pájaros, habla un libro dedicado a las aves, un texto difícil de conseguir, pero que afortunadamente tengo una copia de él, hace buen tiempo lo leí, y ahí habla de las aves de Panamá. Hay interés también, y a partir de esto van a surgir más investigadores nacionales e internacionales interesados en el estudio de las aves en la República de Panamá. Ahora, ¿qué pasa con las aves aquí en la península? Que es el objeto de nuestra comparecencia hoy aquí sobre el estudio de las aves. Eh, Agradezco a Adalberto que nos escribe desde Cabuya, de Chame, también a Gloribel González de Chistré, a Joaquín Palma de aquí de la Villa de los Santos, a Rujama Muñoz que nos sigue allá no sé si estará en la tierra de los chorros, sí, en la chorrera, al profesor Justiniano Montenegro también, a Mario Azael Montenegro, a Edith Cortés también, que está pendiente de este programa del día de hoy. Estamos hablando de las aves en la península de Azuero. Eh, Precisamente, eh, Stanley Gécado Moreno, que ha estado preocupado por tantos temas ambientales en Panamá, eh, ha dado a conocer esas crónicas de aquellos investigadores que llegaron a Panamá y que llegaron a la península y que hicieron investigaciones sobre pájaros, decíamos hace un rato, sobre aves y sobre muchas otras cosas. Yo tengo aquí una referencia tomada precisamente del aporte del doctor Stanley Gécado Moreno, eh, que habla de las aves aquí en la península de Azuero. Y el dato que tengo es del 6 de mayo de 1948. Eh, Dice que aprovechando el verano azuerense, se radican en Parita, en Herrera, un grupo de importantes investigadores del Smithsonian Institution que realizan trabajo de campo en ornitología y arqueología. En la primera de las ciencias, en ornitología, tenemos el doctor Alexander Wetmore y su asistente de campo Watson M. Perrigo, quienes recorren las provincias de Herrera y Los Santos. Por su parte, el grupo de arqueólogos estuvo dirigido por el doctor Matthew Sterling, a quien acompañaba el doctor Gordon Willey y Marion Sterling, esposa del primero. Las imágenes fotográficas de la gira fueron recogidas por Richard Stewart, fotógrafo de la prestigiosa revista National Geographic. Mire usted, traigo esto a colación porque era comprensible que en Panamá no teníamos un desarrollo de la ornitología y que a raíz de esto, de la construcción del canal y de la llegada de estadounidenses, se preocuparan por el estudio de muchas otras cosas sobre arqueología, sobre antropología y muchos otros temas. Y esta es una época importante, porque es una época también donde
va a despertarse el interés sobre el conocimiento de lo que nosotros somos. Más atrás, estudios etnológicos, etnográficos, de Porras, que ya hemos hablado aquí, el orejano, y de muchas otras cosas. Pero eh, aquí en la zona, el interés por las aves va a ser un interés que lo vamos a ver surgir, por ejemplo, aparte de estos trabajos del 48 eh, que estamos hablando, mm, lo vamos a ver en la literatura, como siempre, la literatura nuestra regionalista, en el buen sentido del vocablo, se va a preocupar por estos temas. Y, y va a aparecer, por ejemplo, en los años 60, el libro de José del C. Carmelo Saavedra, de cual hemos hablado tantas veces aquí, Alma de Azuero. En Alma de Azuero hay un capítulo con una referencia impresionante a las aves que habían en el área del Canajagua, en un capítulo que se llama Mi Choviejo perdido en la montaña. Y ese es un estudio realmente maravilloso que demuestra cuánto este guarareño dominaba, cuánto conocía de las aves, que en aquella época eran más numerosas porque teníamos más bosque, no habíamos casi destruido la península como lo hemos hecho en los tiempos actuales. Entonces, en este caso es interesante que tiene un antecedente, seguramente en otras provincias, en Chiriquí, en Veragua, haya algunos intentos de, de estudios precisamente de las aves, como el que vemos en el caso que mencionamos hace un rato, en el caso de Peronomé. Pero en el caso de Azuero, vamos a ver este tipo de investigación, este tipo de estudio eh, en novelas en este caso, que precisamente de paso van hablando de las aves que hay aquí en la península. Y los nombres de las aves no, obviamente no van a ser científicos, la gente va a reproducir, decíamos, a colocarles nombres por muchas otras cosas aquí en la zona, por cómo es, por cómo viste, porque qué le parece que sugiere ese animal. Por eso vamos a ver que algunas aves en Azuero la gente la va a ver como agoreras, como que anuncian algo malo, que algo malo va a venir. Este, como es el caso de los búhos, de los capachos y demás, que siempre van a ser vistos como un animal agorero, que cuando canta es porque se va a morir alguien. Y es que en esa cultura nuestra tradicional, donde la ciencia no se ha desarrollado, entonces esos cantos de los pájaros van a tener otro sentido, como ha sucedido en todas las culturas de la historia de la humanidad. Los pájaros van a jugar ese papel. Este, allá en Europa hay unos relatos impresionantes en la literatura inglesa precisamente sobre los cuervos, por ejemplo, y otros animales que también los van a ver como animales agoreros. Eh, pero yo quiero hoy centrarme a, precisamente en el tema, pensando eh, en esas aves aquí en la península que no son más, a nosotros no son más familiares, no son más, están más ligadas a nosotros, que por algún motivo se han hecho domésticas, casi domésticas, y han tenido un gran impacto en la psicología, en la cultura misma, y me atrevería a decir que hasta en la filosofía del hombre peninsular. Y seguramente esto que estoy diciendo es aplicable al resto de la República. En una región marcada por la influencia religiosa, en este caso del catolicismo, eh, surge un pájaro que va a estar ligado a las casas. De hecho, va a construir su vivienda en las casas
y va a tener un simbolismo religioso en la cultura nuestra. Me estoy refiriendo al ruiseñor, ese pajarito que ya no hay tantos como antes, que ha desaparecido y que también ha sido víctima de, del hombre nuestro en sus cultivos, cuando utiliza venenos y muchas otras cosas que han ido destruyendo estos animales. Sí, hay ruiseñor, dirá usted, pero no es, el ruiseñor tenía un simbolismo. Eh, la gente nuestra decía que era un pájaro de Dios y que había que respetarlo. Quizá esa creencia contribuyó, como vamos a ver, a que algunos aves aquí en la península se reprodujeran más fácil que otros. Uno era niño, recuerdo yo, y uno no se atrevía a tocar un ruiseñor. Uno no le pasaba por la mente coger un biombo y matar un ruiseñor porque era, era una muestra de Dios. Entonces, una criatura de Dios, decía la gente nuestra. Eh, y eso es tan hermoso, digo yo, porque en las casas de quincha y en las que no eran de quincha posteriormente, cuando la arquitectura comienza a cambiar, ahí en los años 30, 40, los señores hacían sus nidos, despertaban a uno en la mañana con sus gorjeos y eran como el despertador también, porque algunas aves en la península van a ser como el despertador del hombre que habita en la zona. Cuando no había un reloj, por ejemplo, cuando la gente conocía más eh, la hora que era dependiendo de la sombra, y dependiendo de la sombra podía determinar si estaba en el trabajo más o menos a qué hora era, a qué hora era. Hasta había una frase eh, que decía luna, medio cielo, agua por los heteros, que es interesante, que no tiene que ver con los pájaros, pero que forma parte de la paremiología del hombre de la península, de los refranes. Y en los refranes también van a estar vinculados los pájaros aquí en la región. Agradezco a Nicolás Alfredo Cisneros, a José Montenegros, a quien, a Carlos Ballestero también que nos sigue. Estamos hablando, amigos, a esta hora de el tema de la relación entre cultura y ornitología. Y habíamos comenzado hablando, decía que va a hablar como unos 4 o 5 pájaros que para nosotros son importantes en esta relación muy ligada al hombre que habita la península. El segundo de estas aves son los azulejos, eh, que obviamente el nombre también responde a eso. Responde obviamente a que es un ave azul, con tonalidades de azul muy... No tiene un trino muy hermoso el azulejo, pero tiene la belleza de su plumaje. Eh, y la gente respeta mucho al azulejo. También abundan en la actualidad azulejos aquí en la zona. Eh, Dice Gloribel González, nos escribe que se dice que cuando un ruiseñor se nos acerca es porque un ser querido, fallecido, está bien. Bueno, mire usted qué interesante esto que nos apunta. Sus comentarios usted puede hacerlo en nuestra página y en la medida que podamos, nosotros le daremos curso aquí en este programa de Ágora de Azuero, un espacio, una ventana para conversar sobre temas atinentes a esta península. Yo decía que después del ruiseñor también están los azulejos que abundan al punto que para esta época en los árboles de mango lo que más encuentra uno son los azulejos y andan por allí, hasta se bajan a tierra a comer algunos mangos que se han caído en la noche. Y los azulejos son realmente, y hay un azulejo que tiene un color azul más subido, que le llamamos azulejo palmero, y que siempre, si usted se fija, está en las palmas comiendo insectos entre los gajos de pipa y tiene un color más intenso. Ocasionalmente usted lo puede ver mezclado con el otro azulejo que es el más
digamos, el más tradicional aquí en la zona. Muy ligado entonces el azulejo, que también lo podemos encontrar en el patio de nuestras casas. Después que usted tenga un sitio allí, un arbusto, un árbol, un palo de mango, lo que sea, va a ver cómo llegan los azulejos. Eh, pero ahora me quiero referir, porque este caso de esta ave que me voy a referir ahora mismo es realmente eh, importante. Yo diría la más emblemática de las aves de la cultura del hombre de la península. Es decir, el ave que está más ligado a nosotros como, como personas, ¿no? Y un ave que tiene no sé cuántos nombres. Tiene lo que aquí en el área de Guararé, por ejemplo, le llamamos cancanela, emulando la forma como canta. Hacia el área de Chitré he visto que le dicen mucho cascá. También le tienen otros nombres como capisucia. Ahí en mi página de Facebook me escribía alguien que en su tierra le dicen tebeo también. Eh, en el área de Macaraca, a la cascá o cancanela le dicen cascocha. Hemos escuchado mucho ese término en el área de Macaracas. Otro nombre que es primavera también le llaman. Chorrotega también hemos escuchado que se le llama a esta otra. Si usted tiene allí otro nombre, sería bueno que los anotase allí para que todos nos retroalimentemos de cómo le llaman en distintas eh, localidades de la República de Panamá a esta época, a esta ave, porque la cacá, la capisucia, eh, que es un Tordus gruggi, si mal no recuerdo su nombre científico, eh, es un animal increíblemente vinculado con nosotros y es más evidente en el mes de marzo, hacia finales, en el mes de abril y parte de mayo. Y esto está relacionado por el hecho de que este periodo es el periodo del celo en los animales. Es el periodo donde antaño, comenzando abril, en abril y mayo, era la época de la lluvia en la península. Entraba la temporada de invierno y eso hacía que los animales en la zona entraran en celo, las yeguas, los caballos, las aves, todo. Me atrevería a decir que hasta las personas mismas. Era un periodo, porque era un periodo de cambio de estación. Y los periodos de cambio de estación están ligados a, en las culturas a, a armar ritos. No es casual que aquí en Azuero este también sea el periodo de antiguamente de la celebración de la Santa Cruz, que los españoles colocaban encima de los ritos indígenas para presentar al Dios católico. Pero nosotros nos interesa, por ejemplo, la cascá. La cascá como símbolo del arribo de la estación lluviosa. Es curioso, por esto es que uno escucha todavía en la península a infinidad de gente diciendo que la cascá, la cancanela, la capisucia, la primavera, la cascocha, eh, canta porque viene en invierno. Bueno, canta el macho. El macho es el que canta. Y no tiene nada que ver con invierno. Lo que canta es porque está en celo. El macho canta porque en el árbol de mamón, en el árbol de mango, desde que son las 4 de la mañana, en este periodo, hay un concierto de cancanelas por toda la península. Eh, y son los machos eh, tratando de demostrar a través del canto las capacidades que tienen como ave. Eso forma parte de su cortejo.
Así como un gallo le da la vuelta a la gallina y no la pisa de una sola vez, eh, la cascada canta en los árboles, el macho, porque por esas cosas maravillosas de la naturaleza, la hembra trata de escoger al que canta, al que canta mejor. Y por eso es que usted escucha estos animalitos desde que llega finales de abril, de marzo, abril y mayo, eh, cantando. Y al poco tiempo, cuando vienen las primeras lluvias, usted nota que comienzan a cargar, a armar sus nidos en los sitios más increíbles. eh, y la cascada eh, es bonita. A mí me encanta, y usted si entra en Sociología de Azuero puede leer eh, un escrito que se llama El caso de la cascada, donde desarrollo más precisamente esto, porque hay una enseñanza impresionante es un pájaro que no tiene no tiene un ropaje hermoso. La cascada es un animal, eh, un pájaro que tiene un vestido eh, chocolatoso. Esto me hace recordar cuando yo estaba en la escuela primaria en Guararé, que los muchachos iban para el colegio Manuel María Tejada Roca en transporte y uno venía caminando desde mi pueblo de Bellavista hacia Guararé y ellos iban en un bus que los llevaba y como nosotros vestíamos, el vestido antes tenía chocolate precisamente en la escuela primaria, entonces ellos sacaban la cabeza y nos decían cancanela, cancanela y bueno, nosotros le gritábamos azulejo porque, porque iban vestidos de azul. Esta es una anécdota interesante y muy hermosa porque demuestra eso de que estamos hablando. Yo decía que ese vestido chocolate, chocolatoso, no se compagina con el gorjeo que tiene el pájaro. El canto de, de este tordus es una cosa para dioses. Y es un pájaro con un vestido de mendigo. Un mendigo que canta como los ángeles. Hay una lección de vida en ese tipo de cosas. No subestime a nadie. Pareciera decir la cascada. No me tome a menos porque estoy mal vestido o porque mi vestido no es multicolor, porque yo no soy un bim bim, diría la cascada, o porque yo no soy un chuigo, ¿ah? O porque no soy, digamos, un tucán con muchos colores. Eh, Llamativo este canto eh, de la cascada que vamos a ver cómo eh, influye en nosotros. Gloribel González nos apoya aquí, dice que hace días escuché cantar a la platanera, no sé si es la cascada, es la misma, así lo llevaban nuestros abuelos, era anunciando que viene el invierno, lo que estábamos comentando hace un momento. Carlos Acambra, muchas gracias, allá en Guararé, y al doctor Ronnie Solís, es el ave nacional de Costa Rica, tiene toda la razón. Esta ave que nosotros la subvaloramos, porque la cascada es una ave subvalorada en apariencia, porque ese canto de la cascada en el hombre peninsular ha cincelado el alma de los santeños y los herreranos. Y me atrevería a decir que el resto de los interioranos. Decía que Carlos Acámbara, palomino, allá en Bellavista de Guararé, que debe estar escuchando en Bellavista el canto de la cascá, que es este tercer pájaro que está tan ligado a nuestra cultura y tan ligado a nosotros. Lo otro son las palomas, las palomas que introdujeron, la paloma castilla, que la introdujeron los españoles, pero nosotros tenemos otra gran variedad de palomas aquí en la zona. Está, por ejemplo, la titibúa.
La titibúa también es un canto interesante porque estimula sentimientos encontrados en la gente. El doctor Sergio González Ruiz eh, tiene un poema en su libro Momentos Líricos dedicado a la titibúa eh, y habla conversa como si conversara con la titibúa. Bueno, están las torcaces y están las tortolitas, que forman parte de este grupo, que algunos lugares le llaman tierrerita también, pero que realmente son una tórtola, de allí el nombre de una tórtola pequeña, tortolita, eh, que abundan también. Las tortolitas abundan más que algunas otras palomas. Ahora hay algunas, se han desarrollado una variedad de palomas que se han casi domesticado y que la podemos ver a toda hora por los árboles que hay en la zona importante. Las vemos sobre los tendidos eléctricos y estas especies especie no, de paloma que tenemos aquí en la variedad. Por eso en el alma y en el habla del hombre peninsular, algunas aves nuestras tienen una carga de sexualidad. Este es el caso, por ejemplo, de la paloma, que se utiliza también como un vocablo para hacer referencia al pene del hombre. ¿Eh? La paloma, para algo que está medio dormido, ¿no? Eh, y que cuando se despierta vuela bastante y vuela alto. Entonces, el hombre usa los, decíamos hace un rato aquí en la península, ha usado las aves también para hacer a partir de ellas, elaborar imágenes de tipo literarias, que a veces el hombre no sabe que son imágenes literarias, pero que están, digamos, tan ligados a nosotros aquí en la península, como el caso aquí de las palomas. Eh, Últimamente, muy ligado a nosotros, está el chango. Y sobre el chango, que se reproduce con mucha rapidez en la península, abunda en todos los lugares, tanto que se ha convertido muchas veces en un problema eh, en las áreas urbanas donde el chango va en las tardes a dormir. Sobre esto quiero comentar porque escuchamos a veces gente agrediendo a los changos, maldiciendo a estos changos. Eh, Tingo tingo lo dicen otros también, tienen otros términos. Otros le dicen talingo, pero el talingo no es precisamente el chango. ¿Ve? A nosotros nos interesa porque este es un animal depredador que, ha, que está teniendo un efecto en la reproducción del resto de las aves en la península, porque es muy dado a comerse los huevos de las otras aves. Y las otras aves, usted a veces mira al cielo y ve a un pájaro peleando con un chango, precisamente ahuyentándolo de eh, ahuyentándolo de su nido. Porque, pero el caso de las tortolitas, el caso de algunas palomas, que la gente eh, hace cosas que no debería hacer para cazarla, y le disparan y ella como que se cae a un sitio y la gente va pensando que la tiene, pero es precisamente una argucia del ave para alejar a este hombre depredador del nido en el cual está inserto. Eh, con el chango tenemos un asunto interesante porque esa es otra ave agorera en la zona. Anuncio de mala cosa, porque entre otras cosas creo que el factor es porque es negro eh, y el negro está ligado a la oscuridad, está ligado a cosas que no se sabe. Cuando el hombre hay una cosa oscura, lo que le preocupa no es que esté oscuro, lo que le preocupa
es que no sabe lo que hay. Entonces eso genera temor. Y esta ave también no es bien vista aquí en la zona, y tiene ahora mismo que luchar con un grueso de la población que no comprende, eh, no tiene una noción clara de precisamente de ornitología, y tampoco entiende que las aves no son culpables de hacer lo que están haciendo. Eh, Seguimos aquí en nuestro programa. Saludamos al amigo Manuel de Córdoba que nos está siguiendo. Eh, Carlos A. Cámbara Palomino dice que el dortido garrapatero ha sido ahuyentado por el estornino. Sí, que es otra variedad de, de aves, porque están las aves migratorias también. No vamos a entrar al resto de las aves porque necesitaríamos más tiempo, pero sí nos interesa destacar esto. Eh, Mara Olimpia García Castillo dice, se come los huevos de los demás pájaros. En efecto, así es. Y cazan los pollitos tiernos y como a 2 o 3 metros los dejan caer. Es interesante. Floribel González dice que todas esas aves, tortolitas, plataneras, chango, azulejo, me recuerdan a mi infancia cuando nos mudábamos en el verano para la huerta. Agradezco también en Macaraca al doctor Jorge Castro, no, perdón, a Jorge Castro Peralta, acá en Santana de los Santos. Bien, vamos a continuar hablando. Otra ave interesante de esta zona es la peche amarilla, que también aumenta. También hay bastantes pechiamarillas y es un pájaro hermoso a 2 tonos, generalmente negro y con la parte del frente amarillo. De ahí deriva entonces el nombre. eh, un poco más esquivo, la pechamarilla. eh, Uno la puede ver con frecuencia, pero no es el ruiseñor, no es la cancanela o cascá que está, no son las palomas que están más próximas a nosotros. La pecha amarilla es un pájaro un poco más tímido a la hora de acercarse al hombre. Insectívoros, come insectos y otras cosas. Eh, Aunque siempre está presente, y ese canto de la peche amarilla, porque hay también otras eh, de tamaño más grande, que son una peche amarilla un poco más grande, que la gente le dispensa otro nombre. Petaco, le he escuchado decir a alguna gente a esas peche amarillas que son de un tamaño mayor. Bueno, estas son algunas aves eh, que están más ligadas a nosotros. Pero podríamos de pasada nada más indicar, eh, no tienen ese vínculo con nosotros, pero no cabe duda que uno puede hablar del carpintero, que se la pasa precisamente, entendemos el nombre del carpintero, de dónde viene, eh, o el caso del colibrí, o visiteflor, el caso del bimbín, y de un ave que canta triste en los montes, y que si mal no recuerdo se llama lebruna. Siempre he querido grabar a una lebruna porque es un canto melancólico en la espesura del bosque. Eh, Como que la lebruna cuando canta le toca el alma a uno. Eh, eh, Otros casos son los loros, los pericos y demás. Bueno, es lo que nosotros podemos. Guillermo Garrido dice: excelente tema, tremendos recuerdos y conocimientos. Bueno, hacemos lo que podemos. Desde Cerro Viento, Panamá, ya acá comenzó a cantar la pájara de la bulla. Es que a eso me quiero referir. Este, Enal Córdoba, que es biólogo y sabe de lo que estamos hablando, dice: buenas noches, saludos cordiales desde la falda de Cerro El Barco. Efectivamente, arrullado por el canto de la cascá, en este pequeño bosquecito que hay aquí donde vivimos. Eh,
también hay más animales. Vamos a ver si podemos por aquí ver. Jorge Castro Peralta dice, muy buen tema, la diversidad de las aves, existen también la perdiz y también la perdiz de llano, esa no es comestible, siempre andan dos más cortos que la otra perdiz. Es que algunas aves como las tortolitas siempre se casan con una sola persona. Eh, y siempre donde hay una tortolita, por ejemplo, hay otra. Este caso que habla Jorge Castro Peralta de la perdiz de llano es, es hermoso también, la perdiz de llano, porque es diferente a la otra perdiz, montaraz también, eh, y que eh, también, si no abunda, si no hay en cantidades, todavía tenemos. Eh, Ronnie Solís dice que la lebruna es la oropéndula. No, es otro pájaro importante. Ya tenemos literatura en Panamá, si les interesa, eh, entran a internet y hay muy buenos textos en nuestra república sobre los pájaros. Yo en mi página de Facebook he tratado de ir colocando algunos datos, una sección precisamente de los pájaros de la península. Últimamente casi todas las fotos las he tomado aquí en el patio de mi casa porque eh, no podemos salir casi. Y entonces, y eso le permite a uno descubrir cosas. Eh, Siempre me llamaron la atención las aves, pero ahora a raíz de toda esta situación, eh, las aves son una compañía eh, de uno que le permiten enfrentar estas cosas aquí en la península y en la República de Panamá. Eh, por eso interesa eh, terminar este tema con nuestra relación entre el pájaro y la cultura, el ave y la cultura nuestra. Uno de los animales que más está sufriendo nuestra destrucción de los bosques son las aves. Recuerde usted que las aves son como las casas de los pájaros y nosotros hemos destruido gran cantidad de bosques y hemos perdido en especie. El día que hagamos una gran reforestación con árboles nativos, yo estoy seguro que las aves van a regresar y van a regresar no solamente aquí, sino en muchos otros lugares. Eh, Hemos destruido tanto el hábitat de las aves que comentábamos hace un rato. Por ejemplo, a mí que me gusta fotografiar aves, uno puede ir a los bosques, pero ahora hay otra manera de fotografiar aves. Recorra los tendidos eléctricos y usted las va a ver ahí. Se va a asombrar la cantidad de pájaros que hay en el tendido eléctrico, porque son un sitio para pararse. Y en esta época las aves están teniendo problemas en la península. Póngale un platón de agua allá afuera. Si se le maduraron unos guineos o unos plátanos, colóqueselos afuera. Ese pedazo de papaya que no quiere, póngalo en la rama de un árbol. Y las aves le van a devolver en belleza, en canto, en alegría de la vida, eh, esas cosas que usted le regaló adecuadamente. Hay sitios que se pueden colgar para los colibríes y usted le mezcla el agua con un poquito de azúcar o de miel y esos colibríes llegan allí a tomar agua con azúcar o con miel. Eh, y usted puede hacer un aporte a la sobrevivencia. Si ahora mismo estamos teniendo 34, 36 grados, eh, imagínese usted lo que están viviendo las aves. Eh, por eso decíamos, sin bosques, la opción de ellas es el tendido eléctrico. Así como sin bosques, los pocos monos que tenemos están yendo a vivir a ver cómo sobreviven allá a la orilla del mar.
a comer conchas y otras cosas. Pero bueno, una de las cosas más odiosas cuando uno tiene una conciencia de lo que es un ave y de la relación que tiene ella con nosotros y nosotros con ella, es la jaula. La jaula es la cárcel de las aves. Eh, porque el hombre quiere como tener en su casa un pedazo de la naturaleza. Quiere apresar esa, esa ave, enjaularla para tenerla allí, para que el bimbín, el chío cante y uno puede decir, ay, qué bonito está cantando. Pero ahora que usted está estamos aquí en enclaustrado en las casas, alguna gente se desespera. Ahora piense ese ave que usted tiene encerrada por años, aunque usted le da comida, ella no está hecha para vivir en una jaula, aunque sea grande, aunque esa jaula sea de oro. Eh, ¿Y quién es el hombre para apresar a las aves? Para enjaularlas. Eh, porque, insisto, hay un simbolismo social, un pedazo de natura en la casa, y hay que liberarla del enclaustramiento de esos pericos o de esos loros que los hemos amaestrado hasta que nos den la pata. Rubén Darío Carles Alberto, en uno de sus libros de escuela primaria, eh, tiene un escrito muy hermoso de un maestro que enseña un loro y que se le va, lo llevaba al salón y luego se le escapa. Y un día que iba por un campo, escuchó una bandada de loros que venían y iban diciendo 2 por 2, 4. Y iban repitiendo las tablas de multiplicar. Y el loro lo miró y le dijo, yo también tengo mi escuela. Muy bonito ese relato de Rubén Darío Carles Oberto, el papá del que fue Contralor. Pero bueno, yo creo que es la armonía del ser, nuestro ser, lo que nosotros somos, eh, en nosotros, en nuestra alma, en nuestra visión de mundo, las aves dejan una huella. Cuando usted escucha cantar la cascá u otras aves, algo se despierta en usted. Hay una vuelta a la infancia. Afloran los recuerdos de cuando usted, inconsciente, iba por allí, por los montes, a tumbar congo o a cazar eh, pájaros en una jaula o a matarlos, eh, porque son parte de nuestra vida, porque forman parte de nuestro ecosistema. Eh, Hay un resorte emocional, es lo que quiero decir en el caso. Si yo tuviera que pensar en cuál es el ave más ligada a esto, indiscutiblemente es la cascada, la cancanela. Las otras son importantes, pero la cancanela está muy ligada a nosotros, muy ligada a nuestros sentimientos más íntimos. Ronnie Solís dice, se recuerda que una vez le envié el audio de unos gavilanes. La saloma pareciera emular esos cantos. Y es que el hombre aprendió a cantar con los pájaros, eh, con los sonidos de la naturaleza, porque el canto de los pájaros es música. Música no es solamente Chopin, no es solamente los clásicos, no es solamente lo que compuso Chico Purio Ramírez o cualquiera o las canciones de Dorindo Cárdenas o de Gelo Córdoba. Hay una música celestial en las aves que juega un papel importante en nuestra vida. Agradezco a Roberto Rodríguez, también nos sigue
Naida Cáceres. Scarlett Espino dice, si Dios hubiera querido que las aves no fueran libres, no les hubiera dado alas. Hombre, claro que qué hermoso ese pensamiento de Scarlett Espino. Eh, Tienen alas para volar, para sentirse. Comprenda las aves, yo insisto, ahora que tenemos esta cuarentena, entienda a los animales que usted tiene encerrados. Póngase en el lugar de ellos y haga lo que yo hice cuando tendría unos 12 años, que tenía una jaula grande y ahí iba cogiendo animales y los tenía allí. Eh, y un día estaba ahí en una hamaca y los miré y vi como uno se rompía la cabeza de dar vueltas y no podía salir. Entonces fui, lo levanté y los liberé a todos. Nunca más puse preso a un pájaro, a un ave, ¿no? Eh, Bien. Sí, la cascada, la gente, siempre hay gente escribiendo sobre la cascada, como Jorge Castro Peralta, dice que es el ave nacional de Costa Rica, sí, allá le llaman yigüirro, ese es el término para las aves. Las aves para nosotros son un símbolo de libertad y ser libre es, como las aves, poder volar, poder darte tu proyecto de vida. Tienes que permitirle a esos animales, a esas aves, que tengan su proyecto de vida, aunque te duela. Eh, no nacimos para esclavizar a personas, mucho menos animales, y hay enseñanzas entonces de estas aves, eh, como en el caso de la cascá, que es el ejemplo más relevante aquí en la península de relación hombre, cultura y ave. Amigos, los que habitamos en la península y los que nos escuchan en otros lugares de la República y fuera de aquí, tenemos que estar, tomemos conciencia, estamos en deuda indiscutiblemente con las aves de esta tierra. El tema de hoy ha sido cultura y ornitología. Muchas gracias por habernos acompañado, por sus aportes, como siempre. Podrá ver este programa en YouTube, podrá seguirlo en mi página sociologiadazuero.net. También podrá, estará inmediatamente en Facebook, también lo pondremos en Twitter y en las redes sociales que podamos. Siéntese en libertad de tomarlo y enviarlo a quien ustedes deseen, porque ese es el objetivo de este programa, tratar también de compartir algunas cosas, algunos sentimientos, algunas lecturas, algunas experiencias de vida en esta península de inmigrantes. Nos vamos viendo entonces.